Decía el músico y filósofo don Friedrich Nietzsche que la vida sin música sería un error. ¿Quién se atreve a negar lo innegable? ¿Quién cuestiona lo incuestionable? La vida sin música queda relegada al vacío existencial, a la inexistente espiritual, al ostracismo sentimental de lo vacuo, de lo exánime, de lo insustancial. La vida, nuestra vida, como una gran noria que gira sin detenerse, está marcada por momentos que nos hacen sentir que estamos vivos. Ya lo dijo Ismael Serrano, el hecho de vivir deja secuelas. Y siempre estos están marcados por una banda sonora que nos acompañará hasta que la tierra nos acoja. Y permítanme que puntualice que cuando ese día llegue, que mi camino sea bajo los temas alegres y joviales de Don Glenn Miller, los solos de B.B. King, de Muddy Waters o Howlin' Wolf, entre otros. Precisamente me encuentro escribiendo esto bajo la sinfonía casi otoñal de las hojas de los árboles, del fuerte viento de poniente que sacude los retazos de mi alma, que pretende seguir viviendo en un verano eterno. Mientras contemplo la bahía gaditana verde, azul, viva, latente y de fondo, siempre la sonora música inspiradora, pues ¿qué sería de mi escritura, de mis pensamientos? Esos que rasgan el papel como el navío rompe el tajamar con la libertad del sol, sin la música. Ella es la que me hace florecer sentimientos, rabia, indignación, amor o nostalgia, abriendo como un maestro perfumero los frascos de esencias del completo muestrario de la vida. Sinceramente no sé qué sería de mí sin la música clásica, sin Chopin, sin Vivaldi, sin Mozart, qué sería sin la guitarra española, sin Manolo Sanlúcar, sin Paco de Lucía o del maestro Manuel de Falla. ¿Qué sería de las grandes bandas sonoras, esas que han puesto sentimiento a los momentos más importantes de mi existencia? El nacimiento de mi hija bajo los sones y los trabajos sinfónicos de Hans Zimmer, de Michel Gacciano o de Ennio Morricone. El día del sí quiero bajo los acordes de Nicola Piovani y su inseparable La vida es bella. ¿Qué sería de mi café de Levante sin su Tennessee? De mis cálidas noches de blues y jazz de San Sebastián, en la Big Band de Cádiz, de las bodegas muros y portuenses, de los tangos y tanguillos de mi Cádiz milenario, del soniquete jerezano de Moraito Chico y su Roca Isa. Me es imposible definir sentimientos y su banda sonora original. La vida sin música no es vida. La música sin vida no es música. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa vamos a tocar, como no puede ser de otra forma, la música. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo Daniel Bisi García. Él es director del Conservatorio Elemental de Música de Sanlúcar de Barrameda, Joaquín Turina. Daniel, muchísimas gracias por acercarte a este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Gracias a ti, Rafael. Muy bien. Bueno, Daniel, son, en este caso, o en tu caso, muchos años, ¿no?, dedicados al estudio de la música y de las artes, ¿no? Comenzando la casa por los cimientos, te preguntaría cómo ha sido, o qué ha significado en este caso en tu vida, para ti, el acercarse a la música y cómo fueron esos comienzos. Bueno, pues para mí la música pues lo ha sido todo, la descubrí, bueno, pues muy pequeño, todavía no recuerdo, y fue en casa a través de mis padres y compartiendo esa música con mi hermano, como descubrí la belleza de encerrarte a escuchar, recuerdo todavía esa cadena musical, ¿no? De los años 80, los auriculares, y escuchar los vinilos, las cassettes de música, tanto música moderna como ir descubriendo poco a poco bandas sonoras, música clásica. Y bueno, pues lo asocio a un contexto familiar, ¿no? A que nace el deseo, nace en casa, ¿no? A través de ver a mi padre con la guitarra acústica, esa guitarra tan bonita que tiene la Hofner, preciosa, comprando cuerdas, cambiándolas, en fin, un contexto muy doméstico, ¿no? La verdad que eso que me has contado, ¿no?,
es verdad que hablando con otras personas del mundo de la música me hablan de lo mismo, ¿no? De esos recuerdos de niñez, ¿no? De sus antepasados, de sus padres, ¿no? Que escuchaban música, ¿no? Parece que en estos tiempos que vivimos tan rápidos, ¿no? Que parece que todo es muy efímero, al final la música siempre prevalece, y en este siglo XXI todavía ¿no? el crujir del disco de vinilo, que parecía que se iba a perder, está volviendo, y la gente sigue comprando vinilos y parece que no se pierde, y eso crea una línea nostálgica en el tiempo que no se pierde, ¿verdad? Sí, está claro. Bueno, ahora con todo el tsunami de la inteligencia artificial, por mucho que se imite, lo hablábamos el otro día en las pruebas de actitud, la enseñanza de la música de un instrumento es presencial, es muy de tú a tú, y no creemos que vaya a haber nada que sustituya ese flash, ¿no? Humano, ese intercambio entre dos personas musical. Claro, aparte Daniel, la música es un vehículo transmisor de sensaciones y de recuerdos tan potente, diría, como el olfato, ¿verdad? Sí. Cuando hueles algo de tu niñez, te recuerda y te retrotraes al tiempo, pero es que la música es un vehículo transmisor para recordar cosas increíbles. Sí, es una herramienta para la memoria, para la memoria. Tú escuchas una banda sonora, una música, una canción que hace mucho tiempo y te lleva a esa capa de tiempo, a los 80 o hace un año y medio, cuando en bucle escuchas muchas veces en el coche las mismas canciones, y es lo mismo que el olfato, claro. Exactamente. Oye, Dani, ¿qué época fue para ti la época más brillante en creación musical? Bueno, pues a nivel de la música moderna, a nivel de música moderna, por lo menos en España, se dice que la segunda mitad de los años 80 y la primera de los años 90 fue una explosión. Allí todo el mundo, todas las bandas trabajaban, hacían su disco y sabían que iban a tocar, y es verdad que a nivel panorama nacional pues salieron muy buenas bandas, ya luego se fue copando el mercado, ¿no? Aparecieron otros productos televisivos y tal. Y yo también es que la recuerdo muy, claro, que coincide con mi época, claro, en los años 80 te cogió la juventud, ¿no? 10, 12, 13, 14, entonces lo asocia mucho, pero joder, es que había una libertad también a mí me gusta mucho creación. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la música, el funky de los años 70, la música disco de los años 70, que me parece que es gloriosa. Además, yo creo que realmente es la raíz, ¿no? de la mayoría de los estilos musicales que escuchamos hoy día. Qué manera de crear, qué manera de innovar, de sacar grupos, era bestial, ¿verdad? Sí. Yendo con un amigo en el coche que me llevaba de Cádiz a Sanlúcar, fuimos todo el camino escuchando a Stevie Wonder, uno de sus primeros discos, y era alucinante. Mira lo que hace aquí, las percusiones, mira, claro. Pero cómo mete la electrónica, cómo va metiendo, y la verdad es que la música es ritmo, es melodía, claro. En el ámbito de la música moderna. Luego ya en el ámbito de la música clásica, quizá el siglo XIX, ¿no? El siglo, que es lo que yo siempre también aconsejo a los estudiantes, que vuelvan al siglo XIX, que escuchen esos grandes compositores que hicieron pues de la música clásica pues ya una etiqueta ya de lo que era pues, el producto de ir a escuchar a un salón de conciertos, una creación ya libre de esas ataduras que había, que todavía en el siglo XVIII, ¿no? Que Beethoven se dice que pudo sortear ese obstáculo, y Mozart no, Mozart murió siendo todavía un esclavo, ¿no? Entre comillas. Daniel, eres, como hemos dicho en la presentación, director desde 2018 del Conservatorio de Música en Sanlúcar de Barrameda. Yo te preguntaría a título personal, ¿qué opinión te guardas? ¿Qué crees tú la importancia que puede tener para la localidad de Sanlúcar tener un conservatorio de música como el que tenemos, cuidado, activo, dinámico y como una herramienta y un pilar fundamental para la educación de la ciudadanía? Pues es esencial y es un tesoro poder contar la localidad con un centro público, un centro que imparte enseñanzas de régimen especial y además que imparte los 4 primeros años de la carrera de música
y está abierto a toda la localidad, a todas las actividades que llevamos haciendo desde aquel curso 1989-1990, el esfuerzo que supuso ponerlo en marcha. Y bueno, pues es un centro que está a disposición de toda la ciudadanía para las actividades que hacemos de libre acceso, los estudios que cada vez más vamos viendo que se matriculan adultos, se matriculan no solamente alumnado pues, de 8, 9, 10 años, sino también personas que quieren retomar o aprender un nuevo instrumento, ¿no? Además es una de las herramientas educacionales más bonitas que hay, ¿verdad?, aprender música, ¿no? Sí, a través de la música, bueno, pues se entra mejor todo, ¿no? Sí. Oye, Dani, hay una pregunta que yo me imagino que te la habrán hecho muchas veces, yo te la voy a hacer porque a mí siempre me ha llevado, ¿no?, a hacérmela, y es que ¿crees que existe realmente una edad para poder aprender música, para poder aprender a tocar algún instrumento, meterte en el lenguaje musical? Porque muchas veces oímos, ¿no?, que bueno, es que hay que empezar, hay que empezar desde muy joven a tocar un instrumento, a aprender las partituras, a aprender el lenguaje musical para llegar, pero también se ha oído que se puede aprender música en cualquier época de tu vida, en cualquier edad, que es posible hacerlo. Sí. ¿Cómo lo valoras? ¿Qué opinión te guardas? A cualquier edad, mientras tenga interés esa persona en aprender, en coger el instrumento, se puede aprender. Esos dedos que ya están un poquito, bueno, pues más, quizá, no agarrotados, pero un poquito menos flexibles, da igual, porque la práctica es como un ejercicio gimnástico. No olvidemos que la ejecución musical tiene mucho que ver con la educación física, digamos la repetición del entrenamiento. Eso por un lado, ¿no?, que mientras yo mismo que estoy aprendiendo a tocar los instrumentos de música antigua, parte de mi emoción, de mi motivación para coger el instrumento. Entonces es factible perfectamente, pero sí que técnicamente y científicamente sí está demostrado que hay una ventana temporal entre los 6, 8, 9 años, que la que se nos dice en la literatura científica que ahí es cuando se puede empezar a tocar un instrumento con la metodología propia para niños y niñas de esas edades e ir construyendo el edificio. Más fácil quizás esa recepción de materia, ¿verdad? También hay que orientarlo muy bien, porque sabemos, son los típicos niños que tocan el piano muy bien, que empiezan tocando y con 10 años acaban tocando pues una sinfonía, pero a los 11, 12, 13, si no lo orientas bien, cuando entran a la adolescencia, pues puede decaer el interés por el instrumento, ¿no? Es todo un mundo, el tema de la pedagogía musical. Bueno, lo que intentamos ofrecer en el Conservatorio de Música de nuestras enseñanzas es que nuestros peques lleguen a la adolescencia ya con una formación, sabiendo leer música, para que cuando lleguen a ese momento de los 14, 15, 16, y ya ellos por sí mismos descubran qué música les gusta, qué grupo, qué canciones, qué cantantes, pues tengan una formación bastante redondita y bastante completa. Estructurada, ¿no? Sí. Además, yo cuando veo mi hija está en el conservatorio, como bien sabes, ¿no? Sí. Y yo entiendo que es muy bonito tocar un instrumento, pero es tremendamente sacrificado. Aparte hay que echarle muchísimas horas, no solamente a tocar un instrumento, sino a aprender el lenguaje musical, ¿no?, que requiere una concentración y que no es fácil, ¿verdad? Sí, con lo cual no solamente ayuda a cualquier joven, ¿no?, de nuestra ciudad o cualquier parte del mundo a tocar un instrumento, sino que encima le da, digamos que constancia, le da trabajo, porque es que no es fácil, realmente no es fácil, con lo cual no solamente adquiere el poder tocar un instrumento, sino una serie de habilidades mentales y de esfuerzo y de ser persuasivos que le pueden venir muy bien para otras facetas en la vida. Por supuesto, sí, desde, como bien dice, pues desde la constancia, la concentración, concentración, la capacidad de subirte a un escenario, ya sea, y exponer algo, ya sea en el conservatorio o en clase, salir, venga, pues expon tu trabajo. Sí, yo creo Entonces son una serie de valores que bueno, y luego sobre todo lo que yo hablo con los amigos, ¿no?, que la música es muy de corazón, es algo que sobre todo en los primeros años
el corazoncito de nuestros pequeños, tienes que cuidarlo muy bien, alentarlo. Todos cantáis perfectamente, todos cantan muy bien, tenéis mucho potencial, ¿no? Y es una cuestión muy de corazón, ¿no? Claro. Es como que un niño empieza a pinta por sí solo, hasta que a veces pues alguien le dice, oye, y se retrae y deja de pintar o deja de cantar. Entonces tenemos que tener esa metodología en la enseñanza básica, es muy importante. Claro, en este punto que nos cuentas, Dani, yo creo que es tremendamente importante, por supuesto, la faceta de los padres, en apoyar, ¿no?, a alguien de sus hijos o de su familia que quiere aprender a tocar música, pero también es una parte fundamental, es el profesorado, ¿no? El profesorado tiene que ser constante, sabe que el comienzo siempre es difícil y hay que mantener ese equilibrio para que, digamos, que el alumno no se aburra. Exactamente, ahí está la motivación. Todos sabemos que el lenguaje musical, que una partitura es como chino, es lo que yo siempre digo, es un nuevo lenguaje. Claro. Entonces es un equilibrio entre pues pasártelo bien en clase, reírte, pero salir con un mini objetivo, ¿no? Un objetivo al terminar la clase, decir, papá, mamá, hoy he aprendido esto, ¿no? Tanto en el lenguaje musical, que tiene su parte árida, también tiene una parte que es por lo que nos matriculamos en una escuela de música, en un conservatorio, por leer música, y luego el instrumento también es verdad que hay que cogerlo, que hay que tocar, hay que memorizar, ¿no? Los papás y los profesores les quitamos el atril, ya está bien, el atril fuera, aquí no estamos formando a lectores de papeles, estamos formando a músicos que tocan desde dentro, ¿no? Y he sacrificado a las criaturas, pues se levantan a las 7:30 de la mañana, van a su colegio y por la tarde... La verdad que sí, es que es muy tiene un mérito enorme. Sí, tiene mucho mérito. Oye, ¿cómo está estructurado el conservatorio? ¿Cómo se desarrolla su actividad ya de puertas adentro? Cuéntanos un poquito cómo es ese funcionamiento. Sí, el conservatorio, a nivel de organización educativa, de organización escolar, funcionamos desde ya hace muchos años, incentivando la coordinación entre docentes de diferentes aulas. Es decir, lo que antes se consideraba una educación musical, que era la clase particular, de puertas para adentro, un docente pues enseñándole la lección al alumno, eso está muy bien, todos somos muy buenos pedagogos, muy buenos, pero necesitamos tener una coordinación extensa entre nosotros para llevar adelante ese cronograma, esos mensajes que os mandamos, cronograma trimestral, primer trimestre, desde octubre hasta diciembre. ¿Qué vamos a hacer? Pues todas esas actividades que hacemos, ese Halloween musical, el Día del Flamenco, en fin, la audición de final de curso, todo ese trabajo en equipo requiere una coordinación docente. Entonces, por dentro lo que tenemos son reuniones de equipo docente, es decir, del tutor, el profesor de instrumento, y luego los profesores que imparten lenguaje musical, y son reuniones en las que hablamos del alumnado, y hablamos de cómo incentivar, de cómo motivarle, o de cómo transmitirle también a la familia qué pequeñas estrategias en casa pueden coger para seguir avanzando con el instrumento. Porque existe incluso bastante de psicología, ¿verdad? Porque al final no solamente sois profesores donde tenéis una metodología, tenéis unas herramientas de estudio, hay unos libros, hay unos instrumentos, sino que también tenéis que saber ver quizás más allá, ¿no? Con lo cual, sí, al final hay un cierto conexo, ¿no?, de psicología con el alumno, ¿verdad? Totalmente, esto es muy dinámico, como muchas ciencias sociales, es una disciplina muy dinámica. Si tenemos, pues ahora que en la atención a la diversidad estamos observando un mayor número de alumnos que requieren pues una atención a la diversidad y bueno, pues es el día a día, ¿no? ¿Qué me funciona? Tú vas en verano, te preparas el curso, tus temas, tus partituras, y tienes que cambiarlo claro, en base a las motivaciones y a los objetivos, los sueños de esas personitas que claro. tenemos. Oye, ¿cómo crees que influye a los más, no sé, te voy a preguntar a los más pequeños, pero yo creo que en línea general, cómo influye a todos los que se acercan al mundo de la música el poder estudiar música? ¿Qué valores le impregna? ¿Qué retorno recibe a la hora de aprender a tocar un instrumento? Bueno, yo creo... Eso es mucho de psicología también, sí, Dani? Sí.
Yo creo que nos da mucha sensibilidad. Mucha sensibilidad. Todavía me acuerdo mi profesora de guitarra, que le conté una vez, era una persona muy especial y muy importante en mi vida. Bueno, pues le conté una vez algo que me ocurrió, ¿no? con una novia, así cuando tenía 16, 17, y me trató muy bien, me explicó, mira, Daniel, los músicos son muy sensibles, somos personas que somos capaces de coger una idea musical del cielo y llevarla a nosotros y transmitirla con nuestro instrumento, ¿no? Eso por un lado, ¿no? la sensibilidad. Y luego por otro nos puede dar también lo que es la atención que eso se comparte con filología o con otra historia, el ir a la fuente, a beber de la fuente, ¿no? Claro. Había ese dicho, ¿no? El ciervo va, no, esta partitura de internet no, está bien, pero no, me voy a ir a la fuente, a la partitura editada, que es lo que, ¿qué digitación? 2, 4, ¿dónde? ¿Vale? Que eso está muy bien para el alumno, para el futuro, pues tener criterio, ¿no? Claro. De dónde sacó la información. Claro. Oye, Dani, antes de pasar a publicidad, preguntarte, ¿la creación artística es un don con el que se nace o se puede desarrollar con el tiempo? Bueno, puedes utilizar comodín del público. No, o sea, se puede desarrollar, pero habiendo conocido, seguro tú y yo en el mundo de la música, verdaderos genios, yo es que no puedo decir otra cosa, es que se nace con... Hay verdad, un club con 3, 4 años, mi amigo Domingo, que ojalá que pueda traerlo a Sanlúcar, y profesor del Superior de Madrid, él destaca que con 3, 4 años hacía ya pequeñas composiciones, y es algo que es verdad que igual que otras habilidades, ¿no? que tantos genios pues reportan que las tienen desde muy pequeños, pues sí, es algo que se nace, pero que luego hay que ir modelándolo. Igual mérito tiene ese genio, pequeño genio, el haber ido luchando a través de la vida para no decaer y para ir creciendo, ¿no? Es que cuando vemos a esos grandes maestros de la guitarra, del piano, del violín, de cualquier instrumento, que tan pequeños, ¿no? son capaces de tocar sinfonías completas, de tocar piezas musicales tremendamente difíciles. Hace poco estaba yo viendo un vídeo de un chico de Japón que era nada, era nada, tenía muy pocos añitos y llenaba un auditorio tocando una obra que duraba 2 horas o 3 horas, con lo cual dices tú, pero... O sea, ya no es aprendizaje, pero es que hay algo más que se nos escapa. Sí, es... bueno, pues la estructura mental tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo, para mí, ¿no? que se nace con ese don, que luego tienes que modelarlo. Claro. El contexto también, el contexto familiar es muy importante, ¿no? Para eso. Bueno, Daniel, pues antes de pasar a publicidad, nos vamos a despedir con una pieza tocada al violín, en este caso por la alumna Jimena Montaño Ávila. El apellido Montaño me suena, creo que, que va a ser hija mía, y con lo cual vamos a disfrutar de esta joven que lleva poco tiempo aprendiendo, y esperemos que la música, como bien has dicho en esa primera parte, sea una parte intrínseca, ¿no? y genética de su alma, y que le dé esa espiritualidad y esa belleza. Seguro que sí. Muy bien. Lo hace muy bien. Amigos de Café de Levante, nos quedamos con Jimena Montaño Ávila y volvemos en unos momentos, tras unos anuncios publicitarios, con Daniel Bisi. Hola, buenas noches, soy Jimena Montaño Ávila, estudio en el Conservatorio Joaquín Turina, en primero de violín.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, hablamos de música, hablamos del Conservatorio de Música de Sanlúcar de Barrameda con su director Daniel Envisi García. Daniel, vemos que ya tienes tu instrumento entre las manos, una guitarra quizás un poco atípica, que el que la pueda ver desde su casa ahora mismo se hará algún tipo de pregunta, ¿no? Cuéntanos un poco qué tipo de instrumento y qué tipo de pieza nos vas a interpretar y qué contexto tiene. Bueno, pues esta es la guitarra barroca, ¿eh? Este instrumento es el que precede a la guitarra tal y como la conocemos, la guitarra española, y es un instrumento pues que se toca en España, en Europa, entre los siglos XVII y XVIII. Tiene en aquella época todavía la boca, tenía una roseta que se hacía con pergamino, con cuero, y cuerdas dobles, ¿vale? Este sonido era muy querido en aquella época, dos cuerdas afinadas al unísono. Y luego pues también jugaban con la octava, ¿no? Son instrumentos muy ligeros y bueno, pues desde hace ya muchos años está en boga este resurgir de la música antigua, ¿no? De rescatar compositores y intérpretes la forma de tocar, ¿no? en aquella época. La verdad que estéticamente es preciosa, ¿no? Hemos visto esa decoración central que nos recuerda a los rosetones, ¿no? De las catedrales góticas, ¿verdad? Viene de ahí, Viene de ahí, claro. Sí. Además es todo muy orgánico, las cuerdas son de un material que imita a la tripa, pueden ser también de tripa porque se fabrican, los trastes también. Hay una teoría de que los trastes nunca debieron de hacerse fijos, ¿no? De hacerse de metal, que estos trastes movibles de tripa dan una mejor sonoridad al instrumento, ¿no? Entonces, bueno, pues si queremos trasladarnos por ejemplo, de nuestro siglo de oro, este instrumento es especial para ello. Cerramos los ojos y escuchamos, podemos ver al Lazarillo por ahí andando y escuchar esas músicas, esa guitarra, ¿no? que se tocaba y se rasgueaba en las calles de Sevilla. Claro, claro. No deja de ser más un instrumento realmente romántico, ¿verdad? Es algo romántico, algo popular, costumbrista de tiempos pasados, ¿no? Todos nos imaginamos ahora mismo tocando, ¿no? Como debajo a una dama, ¿no? Que está en un balcón, ¿no? Y tal. Nos llevamos a ese espacio de tiempo, ¿verdad? Sí, de nuestro siglo de oro, ¿no? Al trovador, ¿no? Claro, es que está muy asociado a nuestra historia, a nuestra cultura. Y luego, pues bueno, todo lo que era los raqueos. El preflamenco también, lo que es el raqueo, ¿de dónde viene? Pues bueno, viene de esta sonoridad. El concierto de Aranjuez, cuando tú lo escuchas, pues es una llamada a esta época, ¿no? Y bueno, pues en la música en España pues también tuvimos grandes músicos en órgano, en canto, y en concreto en la guitarra pues tuvimos a nuestro Gaspar Sanz, que era de aragonés, que hizo pues, un método y bastantes partituras, ¿no? Para que tuvieron una gran resonancia en toda Europa. Claro. Oye, Daniel, he oído en varias personas en el mundo de la guitarra, gente que llevan años tocando este instrumento, y en muchos de ellos han coincidido en decirme que la guitarra es un instrumento tremendamente bonito, pero tremendamente desagradecido, ¿no? En el sentido de que en el momento que lo abandonas un poco, que no hay un ensayo matutino, un ensayo diario, ¿no? Es muy desagradecido porque hay un cierto... te alejas de él, ¿no? Ya no formas ese toque, no tienes ese toque, tal. ¿Es cierto, Daniel? Totalmente cierto, totalmente. Tanto don Manuel como don Paco lo decían, que era un instrumento muy esclavo. Sí. Uno se da cuenta, el público se da cuenta cuando ha dejado de tocarlo un día, cuando dejarlo una semana o un mes. Se ve perfectamente en los micromovimientos de la mano, en la forma de acercarte al instrumento, ¿no? Mi maestro me decía, Daniel, tú no
me reí porque me decía, ¿no te das cuenta de que yo sé lo que has estudiado antes de que sientes el culo en la silla? Nada más verte que entras por la puerta, sé lo que has trabajado. O sea, es algo muy... Claro. Es como el docente que llega a la clase, ¿no? y tiene pues una visión de todo el grupo clase, de todo el alumnado, y bueno, hay algo ahí que sabe el tiempo que será... Además, en ese trato, este tema que ha dicho es muy interesante porque me habla una espita interesante que es el trato entre el profesor, el alumno y el padre. Ahí hay un triunvirato, la familia en este caso, hay un triunvirato importante, ¿no?, a la hora Sí. de que esto llegue siempre a buen puerto. ¿Cómo tiene que ser ese trato entre el profesor, el alumno? Porque el profesor, como tú has dicho, lo ve entrar por la puerta y nada más que coge el instrumento, yo creo que ya sabe realmente si ha ensayado, si no ha ensayado. Sí. ¿Cómo tiene que ser, digamos, que esas tres patas? Pues mira, yo lo tengo muy claro, yo lo tengo porque lo he vivido en mis carnes. Claro. Y tiene que ser tiene que haber mucha comprensión por parte de la familia, y luego un canal de comunicación con el tutor, con la tutora, interno, por un lado, para hablar de cómo está. Mira, sí, pues mi hija tiene ahora exámenes o ha tenido este incidente, con el interno, pero también creo que el alumno o la alumna tiene que ver que hay una sintonía entre su padre y su madre y el docente, ¿no? Por lo menos en estos años de inicio y en la adolescencia. Es muy importante. Yo recuerdo que veía que mi profesora a veces llamaban domingo a mis padres para hablar de cómo estaba, cómo iba a preparar el recital de fin de grado, intentando pues animarme, orientándome, claro. Venga, deja la opción B del instituto, que lo tuyo es la música. Y ahí es verdad que en mi caso, ahí tuve yo la figura de orientador profesional, es verdad, que más que en el instituto, fue en el conservatorio donde tuve esa persona que se acercaba a mi familia de una manera profesional, pero también transmitiendo una calidez, una familiaridad, buscar puntos en común, dentro de que al final, pues bueno, va a haber una evaluación rigurosa, una evaluación de los contenidos, todo pues en un ámbito profesional educativo, pero sí que tiene que haber una sintonía y una cercanía, ¿no? Claro. Oye, Daniel, yo tengo anotado aquí que eres profesor superior de guitarra, maestro en educación musical, pero a mí me llamó poderosamente la atención lo de Máster Oficial de Estudios Norteamericanos. Sí. ¿Qué significa esa formación, Daniel? Mira, esa formación, eso fue una respuesta que yo me di a mí mismo cuando, bueno, pues vi que en la Facultad de Musicología de la Complutense pues no veía mis expectativas satisfechas, ¿no? Intento acceder al doctorado y bueno, pues veía ahí un ambiente quizá un poco cerradito, y un poco también veía que las personas que iban allí a musicología a investigar, iban a investigar sobre quizás lo mismo, las mismas cuestiones, ¿no? Que si el patrimonio de la iglesia de tal localidad o tal. Entonces se me ocurrió, dije, bueno, pues si existe la disciplina de los estudios culturales, claro. Los estudios culturales, si me gusta tanto, que me encanta lo que es la cultura norteamericana, tanto México, Estados Unidos, Canadá, ¿por qué no matricularme en este máster que te permite hacer un trabajo de final de máster sobre cualquier aspecto cultural, en este caso de Estados Unidos? Y entonces pues pude hacer mi sueño, que era investigar y hacer un trabajo sobre la música en Estados Unidos en el siglo XIX, que es algo muy evocador, además en la época justo antes de la Guerra Civil, en un mundo en el que todavía la población afroamericana estaba tan sometida, era un mundo del antebellum, ¿no? Era un mundo muy diferente al que claro. después se originó después del conflicto, y para mí era mi hobby, y sigo investigando, y me permitió esta carrera y esta preciosa universidad, porque la verdad que la Universidad de Alcalá de Henares es una maravilla, una universidad muy cercana, y pude trabajar allí este tema, ¿no? Oye, Dani, y después de esos estudios, de esas investigaciones,
¿Qué me puedes contar de esos sones de intercambio, ¿no? Esos sones que nacen aquí y llegan allí, y aquellas melodías, aquellos sones de allí que llegan a España? Sabemos todos que nuestra península ibérica con el continente norteamericano ha tenido siempre una unión de siglos atrás, ¿no? Sí. Cultural, social, industrial, de todo tipo, con lo cual también musical. ¿Qué nos puedes contar entre esos dos sones de ambos espacios? Pues eso está ahí y está día a día en nuestra música. Estamos hablando de este ritmo, estamos hablando de 1500, o sea, de bastantes siglos que han pasado. Y esos tipos de música, estilos musicales latinoamericanos, están ahí con esos ritmos que se originaron en España y que luego vuelven transformados a España, ¿no? A mí me encanta, o sea, para mí es un lujo poder vivir y trabajar en Cádiz, poder ir a la ciudad de Cádiz y que me digan, no, es que la caoba, esa caoba que se trabajaba, las guitarras que se construían en Nueva York en 1840, claro, es porque la guitarra española, el Spanish Model, viene porque las guitarras salían de aquí, de Cádiz. Allí en América, tanto en Sudamérica como en el Spanish Model, querían tener una guitarra gaditana, un instrumento fabricado en Cádiz. Y luego, pues, toda esa construcción, esa lutería americana, pues al final lo que estamos haciendo los músicos, cuando dejo el laudo y me cojo mi guitarra eléctrica, es pues, aprovechar toda esa escuela de lutería originada en Estados Unidos, ¿no? Claro. Para los instrumentos modernos. Hay zonas en América que la música sigue siendo una auténtica maravilla, ¿no? Las zonas de Orleans, ¿no? El nacimiento del jazz, ¿no? Del soul, el soul de Nueva York, los sones latinos, ¿no? Toda esa influencia, por supuesto, es una influencia que está, una influencia, Daniel, que ha llegado hasta nuestros días. Hoy día seguimos escuchando música latina de altísima calidad, que sus raíces, estamos hablando de siglos atrás. Sí, está ahí. De lo que, bueno, que se puede hablar mucho, ¿no? Se habla incluso de una influencia muy importante en el blues, en el desarrollo del blues, porque se habla de la influencia afroamericana, pero también está ahí la presencia de México, cercana a esos territorios sureños, ¿no? Entonces es alucinante la historia de la música a ambos lados del Atlántico y de sus intercambios. Y bueno, os recomiendo mucho la lectura de América en el flamenco de Faustino Núñez. América en el flamenco es un libro precioso que desentraña todo esos misterios y esa ida y vuelta, ¿no? Has comentado antes, has dicho una palabra que es Spanish Model, ¿no? O Cádiz Model. Estamos hablando de esa guitarra. Es un estudio que has hecho sobre la guitarra. Cuéntanos un poco, desarróllanos un poquito cómo es ese concepto que te he oído decir, Spanish Model o Cádiz Model, ¿no? Que también creo que se denomina ese fue el tema de la tesis de fin de máster de la Universidad de Alcalá de Henares, que bueno, va a hacer referencia a un inmigrante europeo, John B. Coupa, que realmente se llamaba Giovanni Battista Coupa, era italiano. Llegó a América a principios del siglo XIX, pero él ya sabía de la calidad de los instrumentos que se fabricaban en Cádiz, en la provincia de Cádiz. Entonces convenció al padre de la empresa Martin Guitars, es una empresa que ha llegado hasta nuestros días, la típica guitarra acústica que tocan desde Nirvana hasta bueno, pues todos los grupos internacionales, y el primer Martin tuvo una época en la que construyó exclusivamente guitarras basadas en el patrón gaditano de guitarra española, ¿no? Entonces, pues cuando yo lo descubro en la hemeroteca digital, me meto en la Library of Congress y descubro esa postilla, ¿no? Spanish Model, Cádiz Model. Me encanta, ¿no? que la sociedad, una sociedad que en auge, ¿no? neoyorquina, pues en Filadelfia, en San Francisco, en Boston, pues le diera ese caché esa importancia, a lo que es la cultura gaditana, la cultura española, ¿no? Y era ese sonido el que... Entonces, pues gracias a una luthiera, Laila Domenech, de Tarragona,
pues nos embarcamos en un proyecto para hacer una copia de ese modelo, de esa guitarra Martin, que bueno, es una preciosidad, tiene una forma muy gaditana, muy parecida a la que se construía aquí en la provincia en 1840, 1850, y bueno, pues te retrotrae a ese mundo, ¿no? A ese mundo romántico. Una década antes estaba Washington Irving hablando de sus viajes a España, ¿no? Y bueno, pues es bonito, y ahí es donde nuestro alumnado tiene que sentirse muy orgulloso de su patrimonio. Claro. ¿No? De eso. Oye, la verdad que es un tema tremendamente interesante. Yo te iba a preguntar, porque hemos visto esos modelos de guitarra, ¿no? Ese estilo barroco, ese estilo antiguo. Cuando nos acercamos, por ejemplo, al Carnaval de Cádiz y vemos esos coros, esos magníficos coros, ¿no? Con la guitarra, pero también con la bandurria, qué instrumento tan bonito, qué cosa tan... es muy estiloso, se oye mucho por aquí, pero parece que no sé si a lo mejor me equivoco, que han caído quizás en desuso o ha quedado relegada a cosas muy puntuales, ¿no, Daniel? Sí, pero se mantiene, el uso se mantiene. Verdad que la bandurria, la cuerda punteada, el plectro, el instrumento de plectro es una especialidad en grado superior, está en el norte, también en el Conservatorio Superior de Murcia. Se mantiene ahí, es verdad que la tuna pues ha decaído, sí, claro. Pero ha decaído esos modos de socializar o de celebrar, pero bueno, ahí tenemos el carnaval, esa instrumentación que nunca deja de sorprendernos, ¿no? Y es una sonoridad preciosa, y bueno, la doble cuerda pues viene de ahí, ¿no? De la forma de construir en... Oye, Daniel, tengo encima de la mesa un libro tuyo que te has traído, que es Música, Nobleza y Mecenazgo de los Duques de Medina-Sidonia en Sevilla y Sanlúcar, 1445-1615, de la autora Lucía Gómez Fernández, ¿no? Háblame un poquito de esa literatura, de esa música. Tienes en las manos nuevamente el instrumento. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa conexión ahora mismo entre la literatura y la música? Bueno, pues hemos traído el libro para comentarte un poco lo que fue nuestro proyecto de patrimonio musical en Sanlúcar de Barrameda, un proyecto de elaboración de materiales curriculares en el que, bueno, pues queríamos visibilizar esa ruta de Joaquín Turina. Joaquín Turina, esa asociación con nuestra localidad, los puntos por los que paraba. Hicimos una ruta a través del Barrio Alto, bajando Santo Domingo, la Casa Colón, pasando hasta el Paseo Marítimo. Por ejemplo, pues también para hablarle al alumnado de las parroquias, de esos órganos que se están sacando a la luz, se están restaurando. Y tan bellas músicas del barroco se pueden tocar. Para hablar también de las cantiñas, de los palos de las rosas, de los palos locales. Laura Vital tiene una rosa preciosa grabada de nuestro Manolo Sanlúcar, del flamenco, de la guitarra flamenca. Para hablar también, por ejemplo, como Lucía Gómez, la doctora Lucía, nos desvela que Luis de Narváez, un vihuelista de la corte, un afamado músico bien pagado en el Renacimiento español, pues estuvo contratado en el Palacio Ducal de Medina Sidonia en el invierno de 1539. Y bueno, pues estuvo a las órdenes de la corte, y este era el instrumento que tocaba, la vihuela renacentista. Y en el proyecto pues nos construyeron una copia del instrumento que es parecido a la guitarra barroca, solo que tenía un sexto orden, ¿no? También tiene doble cuerda, ¿no? También tiene doble cuerda, y bueno, pues es una preciosidad. En concreto este modelo pues tiene aquí, podéis ver la flota de la quinta, bueno, de la circunnavegación, ¿no? Aprovechando estos años que hemos tenido de celebración del centenario, pues nos hicieron un modelo. Bueno, aquí pone Juan Sebastián Elcano, la vihuela Elcano, y bueno, pues tiene unas maderas y la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito para que el alumnado pueda conocer el instrumento y la música. Porque no solamente, Daniel, es aprender una partitura, aprender el lenguaje musical, aprender un instrumento, sino también aprender historia musical, ¿no? Es otro de los pilares importantes que debe de tener cualquier
alumno, ¿no? Sí, sí, dentro de nuestra LOMLOE, la actual normativa educativa, es una competencia que también nos atañe a los profesores de conservatorio, claro. Es que nuestro alumnado conozca su pasado, sus raíces, ¿no? Sus raíces y las valore también, ¿no? Y en especial el alumnado de Sanlúcar es que tiene, ya te digo, es justo donde, al lado del conservatorio, tenemos el Palacio de Orleans, que fue construido por un antecesor, por línea paterna de Luis XIV, vamos, que es una riqueza, ¿no? Claro. de espacios que acogieron, como dice la doctora Lucía, pues más de 400 músicos entre el siglo XIV y comienzos del siglo, o sea, finales del siglo XV e inicios del siglo XVII. Claro. Por la corte pasaron centenares de músicos contratados, y Sanlúcar como metrópoli, como ciudad con su importancia en la época, acogió mucha música. No, cuando tienes esa guitarra en la mano y hablamos de Juan Sebastián Elcano, de Magallanes, de esa circunnavegación, de esa manera de cambiar el mundo tal como ellos lo conocían y que ha llegado, por supuesto, hasta nuestros días, y pensar que este instrumento estaba en esos barcos, ¿no? En esas navegaciones a India y al resto del mundo, es como una manera de aferrarse, ¿verdad?, a la historia y a nuestros recuerdos más ancestrales. Sí, el doctor Romero Tallafigo lo expone en su libro del Testamento de Juan Sebastián Elcano, que, bueno, pues aparte de panderos, de músicos, de instrumentos de viento, pues la tripulación, pues muy probablemente, pues también llevaba instrumentos de cuerda pulsada, claro, para, pues, claro, en esos momentos amenizar el largo viaje, ¿no? De viaje que tuvo que ser muy fatigoso, ¿no?, el trayecto, y bueno, pues es un sonido que evoca es una música, pues, que nos transporta. Qué cosa más bonita, pues, el instrumento más. La verdad que yo cuando veo, tengo que decir que yo tengo una envidia enorme a la gente que toca el piano, que toca el violín, que toca la guitarra, porque me parece de una belleza sublime, ¿no? Son de las cosas más bonitas, ¿no?, que uno puede hacer, ¿no?, crear música y poder desarrollarla, ¿no? Sí, sí, es bueno, y poder trabajar también, poder tocar, enseñar, investigar, claro, es, bueno, pues algo mágico, Daniel. Sí. Bueno, y Dani, antes de finalizar, antes de marcharnos, te preguntaría, ya a título personal, ¿qué nuevos proyectos tienes encima de la mesa, que te rondan la cabeza, si se puede contar, por supuesto? Sí. Bueno, antes de nada, agradeceros la invitación, poder contar con Costa Noroeste para lo que es la difusión de nuestra actividad en el conservatorio, que siempre nos había apoyado muchísimo, y bueno, en este ámbito me encanta ver, cuando veo las entrevistas, que tiene un carácter así a veces muy personal, ¿no? A nivel personal, la verdad que yo sigo muy encantado con lo que es la actividad en el conservatorio, la actividad de la dirección educativa, de llegar a acuerdos, consensuar, relativizar incidencias y seguir ese río, ¿no?, de la educación, ¿no?, de nuestros alumnos, y también ir formándonos como profesores. Esto es una formación continua. Entonces, pues sigo ahí investigando en la organización escolar. Dentro de poco, en un congreso educativo, voy a presentar un artículo que versa sobre la música en Estados Unidos en el siglo XIX y cómo llevarla al aula. Y bueno, a nivel personal, pues estoy volviendo, tocando instrumentos de música antigua, porque es una manera, yo me veo dentro de 10, 15 años tocando mi laúd barroco, escuchando, bueno, sí, o sea, música moderna, tal, pero yo pensaba que iba a tirar más al final con el tema de la música moderna, porque siempre me ha gustado, ¿no?, cantar, tocar, pero bueno, fue gracias también a eso, en mi adolescencia, a esta profesora, Piedad, que me ayudó tanto, que
y a ella le gustaba mucho la música antigua, pues es una manera también de dar respuesta a una inquietud que nació gracias a estas clases, ¿no?, que recibí en la adolescencia. Pues mira, Daniel, nosotros nos vamos a despedir. Yo darte, por supuesto, las gracias por acercarte a Café de Levante. Era un programa que ya habíamos hablado hace muchísimo tiempo y que me apetecía muchísimo profundizar un poquito en tus estudios y en tu vida, ¿no?, alrededor de la música, con lo cual te lo agradezco. Y nos vamos a despedir con otra pieza de violín, en este caso de nuestra alumna Jimena Montaño Ávila, que espero que te hayas sentido a gusto y que podamos hablar nuevamente de música un poco más adelante. Muchísimas gracias y vamos a escuchar al artista. Muy bien. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.